Entonces Vicky vendrá, nos va a hablar de Oseas capítulo 5. Vamos a leer, si abres tu Biblia, seguimos avanzando por este libro que tiene una actualidad tremenda para nosotros. Y dice así la Escritura, dice: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del Rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpá y de red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta la profundidad. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel. No me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Señor y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Yahvé prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven. Tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Buenas noches. Bueno, me está palpitando el corazón a 1000 por hora, pero bueno, es una alegría compartir la palabra del Señor en esta noche, y como leía Marcelo el capítulo 5, es un capítulo muy fuerte, muy duro, que ya diría, ya está dicho la palabra del Señor. Pero vamos a adentrarnos un poquitín a este capítulo 5. Pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente. Como veis, ahí tenemos el tema represión por la apostasía del pueblo de Israel. Ahí habían 6 diapositivas. La segunda. Vale, muy bien. Bueno, no pasa nada. Voy a leerlo. Bueno, había buscado una frase de un teólogo famoso que se llama George Campbell Morgan. Este hombre fue pastor en Winchester, en Londres, en el año 1904 a 1919, haciendo una pausa de 14 años para enseñar en Biola, en Los Ángeles, y su retorno a Chapel en 1933 a 1943, cuando se dio el pastorado al renombrado Martyn Lloyd-Jones. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno, es muy conocido este teólogo. Después de haber compartido con él y haberle guiado varios años antes. Así que este hombre George, guió a Martyn. Fue su
su guía, enseñándole la palabra de Dios. Bueno, la frase que estaba en la segunda diapositiva dice así: tenemos en el libro de Oseas una de las revelaciones más cautivadoras de la naturaleza real del pecado y una de las interpretaciones más claras de la fuerza del amor divino. No es posible leer la historia del libro de Oseas sin sentir la agonía de su corazón, de este profeta. Entonces, dice este autor, entonces elevemos el nivel humano al infinito y démonos cuenta, hermanos, que el pecado hiere el corazón de Dios. Entonces vamos a ir al contexto antes de adentrarnos al capítulo 5. Así vamos a hacerlo un poco rápido, breve. Los capítulos, recuerdan que los capítulos del 1 al 3 describen el matrimonio de Oseas con una mujer llamada Gomer, que era una mujer, dice la palabra, fornicaria, ¿no? Y tuvo 3 hijos con esta mujer. Los nombres de cada hijo, el primero era Jezreel, que significa Dios esparce. Lo-Ruhamah, que significa no compadecida. Y el tercer hijo, Lo-Ammi, que significa no pueblo mío. Pues vemos aquí el amor perseverante de Oseas por su esposa adúltera. Esto significa cómo fue el amor firme de Dios hacia el pueblo de Israel. Bueno, ya tenemos la frase que os leí antes. Entonces, el capítulo 5 lo vamos a dividir en 2 secciones. La tercera diapositiva. Del versículo 1 al 7 tenemos la mala conducta de los sacerdotes, del pueblo y la casa real. La primera parte. Y la segunda parte, desde el versículo 8 hasta el 15, tendremos los juicios prometidos de Israel y Judá y la intención de Dios de esperar el arrepentimiento de Israel. Entonces, son 2 partes. Así que la infidelidad de la esposa de Oseas se registra como una ilustración de la infidelidad de Israel. Gomer va tras hombres, va detrás de sus amantes, mientras que Israel va detrás de otros dioses. ¿Sí? Gomer comete el pecado de la prostitución física, esta mujer, mientras que Israel comete la prostitución espiritual. Vemos estas cosas paralelas. Observamos consecuencias trágicas para el pueblo que persiste en desobedecer a Dios y repudiar el amor redentor de Dios. La siguiente diapositiva. Primer versículo, dice la palabra de Dios. Sacerdotes. Fijaros a quién nombra aquí en este versículo. ¿Desde dónde parte? Sacerdotes. Oíd esto y estad atentos, casa de Israel. Otro grupo más. Casa de Israel y casa de rey. Escuchad, dice el profeta. Para vosotros es el juicio. Para vosotros es el juicio. Pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. El capítulo 5 nos presenta un nuevo enfoque. Osea empieza a hablar con palabras directas a aquellos que eran líderes de la nación de Israel, muy directamente el profeta Oseas. Aquí, como hemos visto, hay 3 grupos. Los sacerdotes, que eran los responsables del servicio divino, como lo sabéis. Los ancianos, responsables de la vida diaria de la comunidad. Y la corte eran responsables del derecho y la libertad de la colectividad. Fijaros a quién habló el profeta. A estos 3 grupos. ¿Qué pasa? Que en la ciudad de Mizpa se comenta que algunos arqueólogos americanos encontraron numerosas figurillas de la diosa cananea de la fertilidad, Astarte, y juntamente en el monte Tabor.
Fijaros que los israelitas tenían trato vergonzoso con las hijas de los moabitas. Fijaros cómo ya empiezan a distornarse el pueblo de Israel. Y empezaron a tener relaciones, digamos así, con seductoras empresas. Las autoridades de Israel, estos tres grupos, apartaron al pueblo de las acciones y de la voluntad de Dios. Eran personas que tenían un servicio, tenían un ministerio en la casa de Dios. De esta manera, ellos establecieron redes al pueblo de Dios, y establecieron lazos y cavaban trampas en vez de garantizar la ley y la libertad de Dios. De manera similar, hay palabras de advertencia en nuestro mundo, en nuestra iglesia. En primer lugar, aquellos que tienen un cargo de responsabilidad, como pueden ser los pastores, pueden ser los ancianos, pueden ser los diáconos, las facultades también teológicas, etcétera. Tenemos cargos, tenemos responsabilidades. Y tenemos estas responsabilidades con la finalidad de orientar al pueblo de Dios, a ese grupito que el Señor te ha dado. Es nuestra responsabilidad. Entonces, a veces, como este pueblo de Israel crearon lazos con otras personas que Dios prohibía, ¿qué tipo de lazos nosotros estamos también haciendo en nuestras vidas cristianas? ¿Con quién estamos tratando? ¿Con quién estamos haciendo un pacto? Y nos separan del propósito de Dios. Pero Dios dice en el versículo 5, yo castigaré a todos ellos. Esta frase sugiere la idea de disciplina. El pueblo había sido extraviado por los líderes que estaban puestos en el templo de Israel. Ellos habían perdido el conocimiento de Dios. Pero fijaros que Dios no había perdido conocimiento de su pueblo. Israel perdió el deseo de conocer a Dios. El pueblo era arrastrado por bajas pasiones y se alejaron del santo carácter del Dios viviente. Dios nos conoce a nosotros. Él sabe con quién hacemos trato. Él sabe con quién hacemos lazos. Porque Él nos ha creado y sabe cómo pensamos, cómo obramos, cómo actuamos. Él lo sabe todo porque Él sabía lo que su pueblo Israel estaba haciendo en ese momento. Oseas declara fuertemente su creencia de que el pueblo no tenía derecho de alegar, no tenía derecho de invocar ni de aportar nada, porque según ellos se creían inocentes ante Dios. No hay nada oculto delante de la presencia de Dios. No hay nada que se pueda esconder delante de Él. El pueblo, hermano, se llenó de idolatría, se llenaron de inmoralidades, se llenaron de paganismos. Había un espíritu lascivo y esto es lo que residía en sus corazones. ¿Qué reside en nuestros corazones? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué se puede esconder en tu corazón que Dios no lo vea? En tu mente que Dios no lo vea. ¿No? Dios lo sabe todo de nosotros. Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando comes, cuando hablas con alguien, sabe tus conversaciones que tú tienes con otra persona. Lo sabe todo. Vemos ahí la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, sus atributos. Cómo Él vio a su pueblo Israel, cómo reaccionaba el pueblo de Israel. Y venían ellos en el versículo 6 que dice la palabra de Dios, venían ellos con sus ovejas y con sus vacas, andaban buscando a Jehová y no la hallarán. Se apartó de ellos, dice la Escritura. Se apartó de ellos. Los israelitas iban con sus ovejitas, Señor, aquí estamos, te traemos la oveja para sacrificarla y que esa sangre nos limpie de pecado. Y ellos querían buscar al Señor, pero no lo encontraban al Señor. El Señor se había apartado de ellos porque sus obras eran malas y perversas. Ya no había amor, ya no había fe, ya no había arrepentimiento, ya no había santidad. Lo que había era placer
a su carne. El corazón de ellos se había entregado totalmente a los placeres pecaminosos del mundo. Totalmente se entregaron. A veces las personas buscan la ayuda de Dios y no la encuentran porque se mantienen aferrados totalmente a las atracciones inmorales y pecaminosas de este mundo. Tú dices, quiero buscar al Señor, pero ¿qué te tiene atrapado el corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué Dios no te escucha? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué alberga tu corazón? ¿Qué está habitando en tu corazón? ¿Qué nos está atando? ¿Qué lazos estamos creando nosotros en nuestros corazones? Que tú lo sabes y el Señor lo sabe mucho más. La siguiente diapositiva dice, la anterior, dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, del 1 al 4, dice la palabra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis? De envidia, dice Santiago. Y no podéis alcanzar nada. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, le llama Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, dice Santiago, cualquiera de vosotros que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. No podemos andar en dos corrientes. No podemos estar hoy, voy el domingo a la iglesia y entre el sábado o entre semana a otro lugar donde tú has creado un lazo con algo que al Señor no le agrada. Que el Señor te dice, hijo, no estés por esos caminos fangosos, por esos caminos que te pueden desviar de mi fe, de mi santidad, de mi presencia. Pues la segunda parte, la siguiente diapositiva, vemos en el versículo 12 3 etapas de la visitación divina, cómo el Señor visita a su pueblo Israel. Y siempre nos visita el Señor. El Señor no para de visitarnos. Y Él nos sorprende con cosas que te vas a quedar admirado. Y dices, aleluya, Señor, tú tienes plan conmigo y vas a llevar a cabo tus propósitos en mi vida. Dice el versículo 12, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Fijaros que el primer juicio se compara con la polilla. Es un insignificante, pequeñito animalito, tan pequeño, que se introduce en las maderas. Los que sois, bueno, sabemos, ¿no?, que la polilla se introduce y hace daño los bancos, los armarios, las camas. La figura habla de un silencioso juicio moral obrando constantemente en la historia de las naciones y de los hombres. La polilla en sí no tiene fuerza, la polilla, este animalito, pero va debilitando sutilmente. Tú puedes ver aquel madero por fuera, muy bien, pero por dentro está la carcoma. ¿Y esto qué produjo en Israel? La decadencia espiritual produjo en Israel, decadencia. Porque tú puedes mostrar una apariencia de religiosidad. Puedes decir, yo comparto la palabra de Dios los domingos, canto la alabanza, discipulo, cualquier ministerio que tengas que el Señor te ha dado. Pero aquí adentro, ¿quién lo sabe? ¿Qué está carcomiendo tu alma, tu corazón? ¿Qué le carcomía a Israel en el corazón de Israel? Su desobediencia. Esto es un acto de Dios para provocar en el hombre una toma de conciencia de su debilidad. El propósito de la disciplina de la polilla era lograr que la nación reconociera su debilidad
y se tornara la única fuente de poder. Y de hecho produjo su efecto en aquel momento. Pero ellos, en su debilidad, se tornaron nuevamente a Siria, buscando ayuda a Siria, cuando tenían que haber buscado la ayuda de Dios. Y eso nos pasa, que buscamos ayudas en personas equivocadas, que no tienen el Espíritu de Dios, que debemos buscar personas temerosas, hombres y mujeres temerosos, que oren por ti, que te ayuden por tu debilidad, porque todos nosotros tenemos unas debilidades, que Dios las sabe, y que tenemos que buscar la ayuda de un hermano y de una hermana que nos ore por nosotros, de un pastor, de alguien que tengas confianza, y que digas, hermano, estoy débil en esta área, ayúdame, porque te puede comer como la polilla. Pero no fue suficiente. No fue suficiente la polilla. Dice el versículo 14. Fijaros, de la polilla se pasa al león. Algo tan pequeño se pasa a algo tan grande. Dice la palabra de Dios. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, dice el Señor, yo arrebataré y me tomaré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Fijad el juicio de Dios. Un león rugiente, un león desenfrenado, con todas las ganas de acabar con la presa, con tanta fuerza que viene hacia el león para destruir no solamente Israel, también a Judá, porque Judá ya estaba también esperando en la cola para ser disciplinado. Porque a veces decimos, sí, te pasó hermano esto porque tal y tal. Pero ponte tú también en la cola porque llegará el Señor y te pillará. ¿Sí? A veces nos ha pasado eso. Y el Señor quiere evitarnos esto, pero aún así el pueblo de Israel estaba en su necedad, eran necios. No querían hacer caso a las profecías del profeta Oseas. Y el 15, que es el más duro, el más fuerte de Dios, dice la palabra de Dios, andaré y volveré a mi lugar, dice Dios, hasta que reconozcan su pecado, fijaros, dice su pecado, y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. Efectivamente, cuando estamos en angustia, buscamos al Señor. Eso es cierto. Las advertencias aquí son muy solemnes. La polilla es destructora. El león es terrible, que si tú ves aquí un león, todos vamos corriendo. Pero cuando Dios mismo se retira, hermanos, se produce la peor calamidad en tu vida espiritual, que podemos imaginar. La presencia de Dios era la protección para el pueblo de Israel. Dios estaba hablando aquí de una manera figurativa de sí mismo, como si un hombre que se retira y que luego regresa a su lugar. En un sentido, hermanos, el significado es muy claro. Significa que aquel que había estado presente, con ellos se va a retirar. Al considerar esa advertencia, debemos tener presente que la limitación de la idea, en un sentido, Dios siempre está presente. Estaba presente con el pueblo de Israel, aunque ellos estaban en desobediencia. No importa cuán grave sea la maldad que tenga el hombre o la rebelión, Dios es omnisciente, omnipresente. Su propia naturaleza de su ser así lo establece. Dios es así. Aunque Israel estaba perdido, con dioses paganos, con prostitución, Dios estaba allí. Su presencia es inevitable. La presencia de Dios es inevitable, hermano. Tú no te puedes esconder de Dios. El gobierno de Dios es siempre activo, activo y activo. Él no se duerme como nosotros nos dormimos. Él no se duerme. Él está activo. Su gobierno está constantemente activo. Ningún hombre puede escapar al gobierno de Dios. Ninguno, porque todos estamos bajo la vigilancia del Altísimo. Todos. No es la voluntad de Dios, ni el deseo de
separarse del hombre. Él no lo quiere, pero Dios da la oportunidad al pueblo de Israel. Dice, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que reconozcan su ofensa y busquen mi rostro. El Señor dice, hasta que me busques tú y busques mi rostro. Dice la palabra en Primera de Juan, me parece, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos nuestros pecados y de toda maldad. Maldad. Porque la maldad, el Señor tiene que seguir trabajando. Una pregunta, hermanos. Si perdemos, ¿qué perdemos si Dios retira sus intervenciones en nuestras vidas? ¿Qué perdemos? Lo perdemos todo, ¿no? Perdemos el principio de la santidad, perdemos la sabiduría, perdemos la fortaleza para el logro de todo lo que sea de valor, perdemos el amor, perdemos la comunión, principalmente con Dios, con su Hijo, con el Espíritu Santo, perdemos la comunión entre hermanos. Dios no se va, pero perdemos, Él está con nosotros. Cuando Dios se retira, la diferencia es que a veces, hermanos, ni siquiera eres capaz de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Llegas hasta ese punto que ni tienes ni discernimiento para diferenciar. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Perdieron el conocimiento de Dios, pero Dios no perdió el conocimiento por sus hijos. Pues al analizar el juicio de Dios a la luz de estas profecías, aprendemos que Dios nunca abandona al hombre sin que éste antes le abandone a él. Porque hay etapas, momentos en que abandonamos al Señor, pero Él nunca nos abandona. Fijaros que primero fue la polilla, segundo, el león. Y estos no son suficientes, Él mismo se retira por X tiempo. Pues Israel estaba mirando su propia obra, su propia riqueza, su palacio, su fortaleza, su poder militar para su seguridad, disque seguridad. Israel, hermanos, se había apartado de Dios y desafiando a obrar en juicio al Señor. Pues, hermanos, Dios emplea, como hemos visto estas profecías, Dios emplea métodos de disciplina para nuestras vidas. Y Él quiere evitarnos estas calamidades para volvernos hacia Él y retenernos en su corazón, en su amor, en su presencia. Cuando el hombre vuelve a Dios, Dios vuelve, Dios te respalda, Dios te ayuda, Dios te fortalece, pero cuando tú vuelves hacia Él, cuando le buscas con todo tu corazón y quitas aquellos lazos y pactos que tienes en tu corazón con X cosas de este mundo. Una pregunta a los papás. ¿Te gustaría que tu hija se casara con una prostituta? No me la contesten ahora. Pues no, va a ser que no te gustaría, ¿no? Pero el Señor le mandó al profeta Oseas que se casara con una mujer fornicaria para ilustrar el amor, su gracia, soportando los pecados de Israel y soportando los pecados de la iglesia de hoy en día. Jesucristo. ¿Quién daría a tu hijo para que se casara con una mujer inmoral? Es absurdo, ¿no? Pero vemos el amor de Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, la preciosa dádiva de Dios es vida eterna. Y esa dádiva es Jesucristo. Jesucristo, Dios ha provisto a su Hijo amado y Él murió en la cruz por nosotros. Su sangre nos limpió de todo pecado. No vayamos, hermano, tras dioses de destrucción. ¿Qué te está robando a ti el corazón hoy en día?
¿Qué te está destruyendo la mente, el corazón? ¿De qué estás alimentando tú tu cabecita, tu corazón? ¿De qué lo estás nutriendo? ¿De la palabra de Dios? ¿O de cosas que le das un clic y te puede dañar tu mente? Un clic malo. Así que, hermanos, es mejor estar en la presencia de Dios que estar hundidos en el fango del mal. Reconozcamos, hermanos, nuestras debilidades y pidamos al Señor que restaure nuestra relación con Él. Dios emplea métodos, el Señor, métodos de disciplina. Y esta parte del capítulo 5 es un capítulo muy duro para Israel, que luego ya vendrá el capítulo 6, como el Señor sigue con el proceso de limpieza para su pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Así que nuestra ventaja, hermanos, yo os animo que el Señor Jesús nos ama con nuestras debilidades. No sé qué debilidades tenga, y yo también tengo debilidades. Él nos ama y nos acepta tal y como somos. Seamos sinceros ante Él, busquemos ayuda, busquemos oración y volvámonos al Señor. Que el Señor les bendiga.